resultados de la comisión sectorial creada mediante una resolución ministerial encargada de proponer mecanismos y estrategias de lucha contra el terrorismo, la apología del terrorismo, la violación de la libertad sexual y el tráfico ilícito de drogas. Y le damos la cordial bienvenida a la ministra de Educación, Flor Aide Pablo Medina. También le acompaña el viceministro de Gestión Pedagógica, Patricia Andrade Pacora, y el viceministro de Gestión Institucional, el señor Guido Rospigliosi Galindo. Le damos la cordial bienvenida de la Comisión de Educación y también agradecer a otros colegas que no son de la comisión, pero que están acompañándonos en este momento. Y siempre nos gustaría tener la sala llena y el pleno lleno siempre, no solamente cuando venga la ministra. Así que le damos pase a usted, ministra, para que nos dé la presentación. Muy bien, muy buenos días con la señora presidenta Milagros Salazar, con todos los congresistas que son parte de la comisión y bueno, los congresistas que acompañan también en esta sesión y a todos los que hoy día se han dado cita a la Comisión de Educación del Congreso. Yo quisiera... Disculpe, ministra, un espacio al congresista Julio Rosas. Presidenta, gracias a la ministra también. Solamente para hacer una sugerencia a la mesa, que se establezca un tiempo. Entiendo que hay varios puntos que tiene que mencionar, pero han habido casos en que han venido ministros y nos han informado 3 horas largas, datos que el público lo conoce porque están en la web. Entonces solamente recomendar que tome el tiempo necesario, sin extensión, para que todos podamos participar. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresistas. De hecho, que la ministra va a tener el tiempo preciso y los temas que están en la agenda. Gracias. De acuerdo. Quisiera iniciar la presentación señalándoles que para mí esta es una oportunidad muy valiosa de venir a comunicar no solamente los puntos que ustedes, 18 puntos de preocupación identificados, sé que hay algunos más, pero también es una oportunidad para darle una mirada a las urgencias, como he puesto ahí en la presentación, y las prioridades del sector en estos siguientes 3 años, y poder tener de parte de ustedes sus comentarios, sus sugerencias, y poder trabajar juntos en mejorar el desarrollo educativo de nuestro país. Voy a comenzar, por favor, si pueden pasar la siguiente lámina, señalando, porque siempre es bueno saber hacia dónde vamos en un sector tan importante como es educación. El horizonte en educación es que todos nuestros estudiantes, sean de la educación básica, la educación técnica productiva, la educación superior, puedan acceder a la educación, permanecer y concluir oportunamente su formación en servicios educativos de calidad. ¿Para qué? Para que tengan una formación integral que les permita ser ciudadanos capaces de construir su bienestar y no solo el suyo, sino también el de su entorno. Esta es una idea central que está en la Ley General de Educación, en el Proyecto Educativo Nacional. Y aquí yo quisiera pasar a señalar algunos datos que efectivamente son conocidos, pero que detrás está una forma de organización de nuestro servicio. Yo aquí quiero traer a la mesa un tema que es pocas veces visto, pero sí en el territorio, además refiriéndome a mi experiencia de haber sido directora regional antes y del conocimiento del servicio, he querido presentar a la comisión como un punto introductorio. Y es que nosotros venimos entre el 2000 y el 2017 más o menos con la misma cantidad de estudiantes. Hemos crecido en número de maestros, los locales siguen creciendo, los servicios educativos siguen creciendo, el gasto público de estudiantes también está creciendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué seguimos mal? Y aquí hay un punto, pasemos a la siguiente, por favor, no me quiero detener en los datos. Hay un tema de organización de nuestro servicio educativo que creo que hasta el momento no ha sido abordado y yo quisiera colocarlo como un tema de discusión y también de planteamientos desde esta gestión. Nosotros tenemos, si ustedes saben, en el contexto rural, 51.000 servicios educativos. De los 8 millones de estudiantes tenemos aproximadamente 1 millón, de los cerca 8 millones tenemos 1.200.000 estudiantes. ¿Y ahí qué pasa? Ustedes saben, los servicios educativos rurales son eminentemente multigrado y unidocentes, es decir, una escuela, un maestro, una escuela, 2, 3 maestros. ¿Qué pasa ahí? Hay un problema de fondo que no se conversa. A veces se dice que sobran profesores, pero nunca decimos que sobran directores.
¿Qué pasa? Nuestras escuelas unidocentes y multigrado y también las polidocentes, al profesor le encargamos la función de director. Nuestro sistema, al encargarle la función de director, le pide cuentas a ese profesor que a la vez es director. ¿Y qué pasa? Ese profesor se vuelve más un administrativo que un docente haciendo aprendizajes. Entonces, una de las causas por las cuales no avanzamos en nuestras zonas rurales es porque el sistema se ha concentrado en hacer del docente un profesional, un cargo administrativo y no docente. Entonces, aquí hay una situación que tenemos que mirar. Pasamos a la siguiente, por favor, y algunos dirán, bueno, en la zona urbana esto no pasa así, pero no es cierto. Si bien tenemos polidocentes en un 80%, el resto está en unidocentes y multigrado, es decir, tenemos un 20% también de colegios donde el director también es profesor, o el profesor también es director, dicho al revés. Vamos a la siguiente, por favor. Pero en las polidocentes, miren este pequeño detalle, porque algunos polidocentes es un director y un personal docente amplio, ¿no? Los grandes colegios como los conocemos en la zona urbana. Pero miren aquí, de este 80% en la zona urbana, igual casi un 40% de los directores tiene aula a cargo. Es decir, ese profesor tiene que salir a la UGEL, tiene que hacer sus trámites, tiene que responder una serie de situaciones y nuevamente, ¿qué cosa deja? La razón central de la educación, estar en el aula para que sus estudiantes aprendan. Entonces yo quería poner este problema que no es muy conocido a veces, que requiere un tema de ordenamiento, de repensar el servicio educativo, porque si no nos vamos a pasar gestiones de ministros, años y épocas dándole a lo mismo y por qué no le acertamos en educación. Entonces ahí hay un tema que no es solo rural, donde es más evidente, también es urbano. Cerca del 40% de nuestros directores son profesores con aula a cargo. Vamos, ¿y esto por qué? Y esta es una de las cosas que vamos a trabajar. Miren, para tener un director, ¿cuántas secciones hay que tener? En inicial hay que tener 8 secciones a más. Es decir, un colegio de inicial que tiene 4 secciones, la directora es directora y es profesora. Entonces, nuevamente, ¿a qué se va a dedicar? De hecho, se va a dedicar a ser directora, porque todas las sanciones y todos los procedimientos es a la función administrativa, no a la función pedagógica. Igual en primaria, tenemos que tener 9 a más secciones para tener un director, 20 a más secciones para ser subdirectores. En la secundaria hay que tener 11 a más secciones para tener director y 20 a más secciones para tener un subdirector. Y así podría seguir contándoles en qué casos tienen un responsable de cómputo, un responsable de laboratorios, un responsable, todo está en función de un tipo de organización. Retrocedamos un ratito, por favor. Y acá hay una resolución de Secretaría General del 2014, que es la que ordena la forma de hacer del servicio, que tenemos que trabajarlo juntos. ¿Por qué? Porque si planteamos que ya no haya, no digo vamos a eliminar los colegios, sino más bien cómo generamos que las escuelas unidocentes de nuestras zonas rurales, por ejemplo, eso lo planteó el Premier en la presentación, hablábamos de los coordinadores de red y de la red, y muchos decían, pero eso ya es antiguo, es cierto, las redes existen muchísimos años, pero lo que tenemos que trabajar es a cómo ordenar nuestro territorio en función de redes educativas y de tener un director que entre 15, 20 escuelas, dependiendo del territorio, pueda hacerse cargo y sea una instancia de gestión. Ahorita las redes son instancias de colaboración, de apoyo, no son instancias de gestión. Entonces, ese es una de los cambios, de las reformas que creo que han sido ausentes todavía, y es el tema del ordenamiento del servicio y el tema de la organización del servicio educativo, que pasa por a generar una escala mínima para la gestión, que pasa por mirar no solamente si hay o no hay profesor, sino hay director, hay subdirector, quién acompaña la gestión de las escuelas. Esto yo lo traía porque los otros temas, de alguna manera, creo que se han venido trabajando a lo largo de las diferentes gestiones que me han antecedido, pero este tema del ordenamiento del servicio, porque si no nos organizamos bien, de hecho, lo que vamos a dar siempre va a ser precario. Este es uno de los temas que les traigo acá y estamos trabajando con el equipo desde el Viceministerio de Gestión Institucional y Pedagógica en algunas regiones que más adelante voy a detallar un poquito más. Entonces, vamos pasando. ¿Cómo debería funcionar el servicio? No les digo que así esta mirada tenemos que caminar. No les digo que en 2 años vamos a lograrlo, pero sí debiéramos de dejarlo encaminado. Es trabajar esta formación de los estudiantes con el entorno de las familias.
Las familias tienen que entrar al ámbito de la escuela. No se pueden quedar como un agente externo porque la formación en valores, la formación integral no es una responsabilidad solo de la escuela, es una responsabilidad compartida con las familias. Pero el estudiante y sus familias no están solos, hay un entorno profesional, ¿no?, donde tienen que estar los docentes, los directivos, los auxiliares y los administrativos, que muchas veces no son vistos todavía con la importancia que se debiera en el servicio. Y claro, y esto acompañado por este otro componente vinculado a la gestión territorial y descentralizada. Creo que ahí hay un mal que nos persigue, y es este centralismo que tenemos que comenzar a dar señales de trabajo conjunto con las regiones y de comenzar a recuperar las experiencias que hay. Hay regiones que ya podrían tranquilamente desarrollar sus propias propuestas pedagógicas con apoyo de asistencia técnica, financiamiento, supervisión del Ministerio de Educación. Hay planteamientos. Hay regiones que todavía no, necesitan más apoyo, pero lo que hemos hecho hasta ahora es tratarlas a todas por igual. La idea es cómo comenzamos a tratar de manera diferenciada. Vamos avanzando. Estos son los objetivos que hemos priorizado para el sector que yo aprovecho en comunicarles. Una es que vamos a enfatizar, y ahí están los ejes de la política general de gobierno, con los cuales nos articulamos. Son 6 prioridades del sector. Uno de ellos es aprendizajes útiles para la vida. No solo necesitamos que nuestros estudiantes aprendan a leer y escribir en los primeros grados, que es una base para el ejercicio del resto de su trayectoria educativa, de su ciudadanía, sino también cómo hacemos una secundaria que habilite a nuestros jóvenes, especialmente a los adolescentes de zonas más pobres, para poder emprender mejor su vida ciudadana y poder incorporarse al mundo del trabajo. Vamos a iniciar que ya se ha venido haciendo a través de Beca 18, pero en este caso lo vamos a hacer con las propias fuerzas que hay en los territorios, y es la doble certificación, que nuestros adolescentes puedan salir de la secundaria con algún nivel de oficio certificado por los CEPROS que les permita estar más habilitados para el mundo del trabajo. Como un ejemplo. El otro tema es la confianza de los docentes. Necesitamos recuperar ese pacto entre maestro y sector, porque las políticas no se hacen desde el ministerio porque el ministerio las da, se hace porque los maestros se convencen de que esas políticas son necesarias y hay que hacerlas juntos. Y lo otro que es por lo cual he comenzado, las instituciones educativas. Tenemos que articular, romper esa soledad, ese aislamiento especialmente rural que hay en nuestras escuelas unidocentes y multigrados, que conllevan a una baja en los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero a la vez necesitamos no solo instituciones educativas fortalecidas, sino también trabajar mucho el tema de la convivencia. Necesitamos que la escuela sea un lugar seguro. Ahora no es el caso. Ustedes han podido ver a cuántos maestros y personal administrativo, directivo hemos sancionado por temas de violencia sexual, maltrato y abuso, y una serie de situaciones que no solo pasan en la escuela, sino también en la sociedad. Y necesitamos, en ese sentido, que la institución educativa sea segura. Y en infraestructura, que es un tema de una brecha gigante, igual necesitamos seguir avanzando, y ahí estamos evaluando a nivel del Consejo de Ministros, viendo la posibilidad de usar el mismo mecanismo que hemos usado con los Juegos con los Panamericanos, y ver cómo avanzamos de manera más rápida en la construcción de infraestructura nueva. El otro eje es la gestión educativa moderna, transparente y descentralizada. Seguir insistiendo en modernizar las UGELs y lo que se requiera de creación de otras oficinas. De repente las UGELs están demasiado lejas de las escuelas, y no de repente, es así en muchos de los casos. Necesitamos ver cómo pensamos esa gestión educativa con los territorios. Los gobiernos regionales tienen habilitada la función de pensar su organización, y eso es algo que muchas veces no se aprovecha, y lo que queremos es, como Ministerio de Educación, dar la asistencia técnica para que los gobiernos regionales planteen su propia organización. Hay regiones, por ejemplo, que no tienen dirección regional, tienen gerencias. Hay regiones que ya están trabajando oficinas distritales. Tenemos que ver nuevos modelos de servir mejor a las escuelas, de servir mejor a los estudiantes. Y, de hecho, el tema de lo transparente pasa. Un punto importante es, seguramente muchos acá están vinculados al sector, es el tema de integrar los diferentes sistemas que hay a nivel de recursos humanos. Ahorita, si alguien quisiera entrar a ver cómo está el tema de plazas, el tema de contratos, cuántos maestros hay, no podría hacerlo. Tendría que pedir un informe, tendría que juntar uno u otro elemento, uno u otro sistema. Nexus, Sub, CIRA, Escalafón, una cantidad de sistemas desarticulados. Lo que queremos, y ya se ha venido trabajando y le vamos a dar fuerza, es tener un sistema
integrado y articulado de gestión del recurso humano, de modo que sea predecible y sea transparente, porque sabemos también que un punto fuerte de corrupción en nuestro sector, porque no lo podemos negar, está vinculado al tema de plazas junto con otros aspectos, pero el tema de contratos es un tema muy sensible y queremos entrar desde la informatización, poder transparentar la información y que se pueda ver todo lo que hace tanto la UGEL, la región, como el Ministerio de Educación, porque esta es una cadena. Aquí no es responsabilidad solo de un nivel de gobierno, acá hay un nivel de responsabilidad en la transparencia y la lucha contra la corrupción de todos los que estamos involucrados. Y el tema de la descentralización, como les digo, vamos a comenzar descentralizando el corazón de la educación, que es lo pedagógico. Vamos a comenzar viendo, revisando, ya estamos en coordinaciones con gobiernos regionales, para comenzar a financiar sus propios proyectos. Creo que se han pasado varios años diciendo, ¿por qué el Ministerio nos manda sus intervenciones si nosotros tenemos también buenas prácticas? Y de hecho, el que yo venga de un territorio me hace que eso no sea algo que yo escucho. Yo misma he vivido en experiencia propia que hay muchos proyectos, programas que uno diseña en los territorios que a veces se ven sobrepasados por las intervenciones nacionales. Tenemos que encontrar ahí un punto medio, en algunos casos, como le decía al inicio, de apoyo, y en otros casos, efectivamente, donde no hay propuestas, también poder llevarle algunas alternativas desde el nivel nacional. Y finalmente, continuar con toda la reforma de la educación superior, pero acá tenemos un desafío. Ya tenemos la ley de institutos, tenemos la ley universitaria, nos plantea una ruta de trayectoria, donde nuestros chicos de los CEPROS, por ejemplo, su nivel avanzado pueda ser reconocido en un instituto, donde el instituto pueda dar bachillerato y pueda ser reconocido por la universidad. Ya hay una ruta, de modo que los que estudian en institutos no tengan que hacer otra carrera para sacar el bachillerato en la universidad, sino que hay una trayectoria que permita y dé ventajas a nuestros estudiantes. Esa articulación todavía tenemos que trabajarlas porque son leyes que están cada una mirándose a sí misma. Entonces sí estamos planteando ahí una serie de medidas al respecto que les puedo compartir con más detalle dependiendo cómo vaya el tiempo, pero he querido acá darles un panorama general de varios puntos. Vamos pasando a la siguiente, por favor. Pase, por favor, creo que está yendo hacia atrás. Y acá está la agenda, dándoles este marco un poco del espíritu con el que viene mi gestión. Esta es la agenda que ustedes me han planteado, yo me he permitido organizarlo en estos, pasa a la siguiente por favor, 10 puntos, en realidad eran 18 puntos el que me han hecho llegar, algunos, los primeros, los anteriores, están más centrados, si retrocedemos por favor, hay uno vinculado a la política nacional, ¿no?, y a los planes estratégicos, y otro más a la situación del sector, otro a la educación superior. Yo he tratado de agruparlos para poder hacer una presentación articulada y que no sean solo puntos sueltos, sino que se vean dentro de un paquete. Yo quisiera preguntar, señora presidenta, ¿de cuánto tiempo más dispongo para poder dosificar mi intervención? Ministra, las preguntas que le hemos remitido es las que nos han facilitado los congresistas que están asistiendo a la Comisión de Educación, así que tiene el tiempo correspondiente para que usted pueda desarrollarlo. Gracias. Y luego vamos a tener la participación de cada uno de los congresistas. Muy bien, muchísimas gracias. Luego la respuesta. Vamos pasando, por favor, entonces al primer punto, vinculado a política nacional y planes estratégicos que se impulsarán durante su gestión. Aquí señalarles que hay políticas que ya se han venido desarrollando y que está la política pero no está el plan. Entonces lo que nos toca es profundizar a ese nivel. Por ejemplo, cuando llegué a la gestión la primera semana, a la cartera, se encontraba en mi despacho los lineamientos de elaboración de materiales educativos, que es un tema tan sensible ahora. Esos lineamientos están suscritos y le da un orden al proceso de elaboración de material educativo que en realidad ha tenido mucha discrecionalidad de las direcciones. Entonces uno no sabía efectivamente qué recibían los alumnos, qué recibía el docente, no había una organización. Eso ya existe, ya ha sido suscrito, pero lo que falta efectivamente es hilar fino en ese procedimiento para asegurar calidad, porque no voy a negar lo que estamos viendo ahorita en los medios y muchos de ustedes he visto que han estado tratando antes que ingrese a la sala, eso es real. Y no vamos a ocultar que hay ahí fallas que tenemos que corregir y en algunos casos no son fallas menores.
En algunos casos hay un link, especialmente en el texto de tercer año de secundaria, que es una barbaridad. Ese tipo de información no se puede brindar a los estudiantes. Nosotros hemos inmediatamente dispuesto a retirar el link, pero retirándolo no resolvemos mucho el asunto, porque el texto está ya en las aulas. Entonces hemos sacado un comunicado, hemos iniciado un proceso de investigación, porque esto, les voy a decir, ya no parece un simple error. Lamentablemente, tengo que decirlo aquí, parece que hay una intromisión interesada de alguien que quiere colocar contenidos que tratan de desvirtuar el verdadero sentido de los textos. Los textos están orientados a áreas determinadas, a la formación integral de los estudiantes y jamás a dar contenidos que vulneren la sensibilidad, vulneren además lo que en el propio momento de la vida de los chicos es incomprensible, y así fuera, no es el rol del Ministerio de Educación colocar ese tipo de contenidos. Así que yo sí ahí quiero ser muy enfática en señalar ese punto, y que hemos iniciado, como le digo, ya un primer paso es estos lineamientos de los materiales educativos, pero tenemos que, y ahorita, en este momento hay una comisión revisando los textos que todavía están en almacén. Revisando los textos que están en almacén, veremos cuánto de error tienen. En tanto podamos corregir, se corregirá colocando los stickers correspondientes, pero donde el material sea insalvable, en realidad vamos a proceder simplemente a darles de baja y a no distribuir, pero estamos en ese proceso. Los materiales que tenemos ya en las escuelas, tenemos que hacer todo el despliegue de comunicación para advertir sobre los errores y pedir las disculpas, que es lo que me corresponde en este caso, por errores que al final significan errores de mi cartera, más allá de que hayan sido o no hayan sido en el periodo en el que yo estoy, y ahí estamos tomando las acciones. Yo quiero que tengan ustedes la seguridad que de mi parte hay todo el interés por hacer esto bien, y los textos son un material valioso. Muchas veces es lo único que llega al docente de las zonas, por ejemplo, más alejadas. Tenemos que ser muy cuidadosos en su proceso de elaboración, y creo que ahí hay un desafío grande para la gestión que me toca emprender en estos meses. Que todavía no llego al mes, pero que es un desafío muy importante el que tenemos en ese tema al respecto. Gracias, ministra. Saludar al congresista Gino Costa y a la congresista María Melgarejo por su participación en esta sesión. Le damos la interrupción a la congresista Tamara Arimborgo. Presidenta, de verdad que sorprende que con una simple disculpa pretendamos justificar la millonada de soles que actualmente el gobierno ha soltado, no en una equivocación simple, Presidenta. Y hemos tenido acá textos como el Caperucito Rojo. Y hemos tenido acá textos con sesgo ideológico. Ya sabemos que esa es una política del gobierno, que este ministerio ha defendido y lo defiende. Presidenta, no queremos que maquillen acá la historia. Queremos realmente, Presidenta, ahorita que se centre en la agenda para la cual usted le ha invitado, que vaya punto por punto, Presidenta, pero que no se intente acá querer tergiversar, Presidenta, a nuestra posición o la posición que tuvo valientemente el congresista Juan Carlos González, el congresista Edgar Ochoa, en mostrar la equivocación que hay en cantidad de textos, no ahora, siempre, Presidenta, siempre. Y respecto a este enfoque que es una aberración, tal cual usted también ahora manifiesta su pesar, lastimosamente, Presidenta, yo no le creo. Gracias, congresista Tamar. Sí. Precisos, por favor, para que la ministra pueda terminar su presentación, y con gusto a cada uno le damos la palabra. Por favor. Gracias, congresista Juan Carlos González. Mil disculpas. Con el respeto que ministra, corresponde. señores congresistas, nuevamente buenos días. Solamente un pequeño comentario. Sí es cierto lo que dice la nueva ministra, tiene menos de un mes, pero aquí estamos hablando del gobierno, señora presidenta. Esto no es un tema a la ligera, porque nosotros, recuerde, le advertimos varios meses al ex ministro Alfaro, a la señora Malinu Martens y al ex ministro de Educación. Esto no es de ayer, esto no es un sticker, esto es un tema ideológico. Y esto es increíble. ¿Sabe por qué? Porque
Esto fue en contra. Violaron, se imprimieron los libros en contra de una resolución judicial. De eso estamos hablando. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Juan Carlos González. Le damos la palabra al congresista Julio Rosas. Gracias, presidenta. Presidenta, no me parece que la ministra diga, yo recién estoy asumiendo la gestión y fue en la gestión pasada. No, porque ella ya trabajaba en el Ministerio de Educación y era promotora y activista de esta ideología. Ella conoce bien el currículum, los textos escolares, y al Perú no se le puede decir con el facilismo. Disculpen, si realmente reconocen el error sobre el terrorismo, sobre el enfoque género, sobre los textos sobre el inglés y tantos errores, ¿qué podrían hacer? Sacar una resolución educativa diciendo, anúlese, quítese totalmente de los textos escolares todos estos puntos. Ahí sí podríamos decir que bien, el gobierno está enmendándose, pero no es así. Acá no puede venir a tomarnos el pelo y decir, disculpe que recién estoy asumiendo y que esto vamos a poner un sticker. Por favor, gracias, presidenta. Gracias, congresista Julio Rosas. Tiene la palabra la ministra. Voy a proseguir. Solamente para ahí redondear, el currículum ahorita está aprobado en todo el sentido de la palabra. Y ahí nosotros como Estado tenemos que seguir las disposiciones también judiciales. El currículum está aprobado y los enfoques no son uno, son varios enfoques y el enfoque de género no significa lo que ha aparecido en ese libro de tercer grado de secundaria. Eso sí quisiera dejar por sentado. Una cosa es una educación en derechos, una educación integral, una educación ciudadana, y otra cosa es determinados contenidos que han aparecido que justamente hacen daño y tienen razón, por eso es que reconozco, tienen razón cuando señala que efectivamente hay contenidos que no tienen nada que ver con el enfoque de género, y ahí hay una distorsión que vamos a corregir. Yo me hago cargo, efectivamente, como bien lo han señalado, somos parte del mismo gobierno y por el gobierno me hago cargo de corregir esta situación que ha generado con justa razón desinformación y diferentes situaciones de malestar inclusive al respecto. Así que voy a seguir con mi presentación. En el tema de aprendizaje